Bienvenidos a Criptozoología Oxford. Anteriormente en este canal te he presentado una variedad de críptidos extraños, pero entre todos ellos destacan los de una sección muy especial. El Sanga, el Mokelembembe y otros son solo algunos de los posibles dinosaurios míticos que, según los relatos, habitan en lo más profundo del África. Pero hay uno que se diferencia de los demás, ya que es un críptido saurio, pero bípedo. En este video te hablaré del Kasai Rex, un terópodo que de alguna forma logró sobrevivir hasta la actualidad. ¿Será posible esto? Vamos a conocer su historia. El Kasai Rex. El Kasai Rex es uno de los críptidos con los que no te quieres encontrar, puesto que según los registros, es uno de los más peligrosos y sanguinarios. Fue en 1932 que John Johnson, un experimentado cazador sueco, decidió ir en busca de un elefante gigante para acabar con él y agregar un nuevo trofeo a su colección. Junto a un sirviente, John partió desde la ciudad del Cabo hasta llegar a la sabana del Valle de Kasai, en la República del Congo. Al momento de llegar, un pasaje desolado los recibió. El lugar parecía abandonado, ya que no había animales en los alrededores. El sirviente entonces gritó de la emoción, puesto que había divisado a unos cuantos metros a una pareja de elefantes. John se preparó para aniquilarlos, pero notó algo extraño. Estos dos paquidermos se encontraban solos y no iban en manada como es costumbre. Más allá de los elefantes, escondido entre la maleza, había una criatura que acechaba a estos dos elefantes. De un momento a otro, la bestia saltó revelándose ante John. Este no dudó y le disparó 3 veces, acertándole un tiro, logrando ahuyentarlo. Johnson y su sirviente, al ver tal criatura, decidieron irse del lugar. Sin embargo, en su camino debían cruzar un peligroso pantano. Fue allí donde verían al animal de nuevo. John y su sirviente oyeron algunos ruidos de chapoteo en el pantano, por lo que de primera pensaron que se trataba de algunos cocodrilos o de algún otro animal. Pero fue que divisaron a pocos metros a la misma bestia que habían enfrentado en la sabana. Solo que esta vez, la criatura estaba destazando el lomo de un rinoceronte. El sirviente de Johnson huyó aterrorizado y John, al quedarse solo a pocos metros de la bestia y con una cámara en la mano, no dudó y disparó al dispositivo. La bestia, al oír el ruido de la cámara, en instantes saltó a las aguas del pantano para desaparecer y no ser visto. Johnson había conseguido una de las 2 evidencias fotográficas que se tienen sobre el Kasai Rex. Este cazador regresó a su campamento temblando de miedo, se venció y, al ser auxiliado, describió cómo era el animal. Era de color rojizo con rayas de color negruzco. Tenía un hocico largo y numerosos dientes. Identificó a la criatura de 13 metros de largo aproximadamente como un tiranosaurio y también dijo que sus piernas eran bastante gruesas. Este supuesto hecho fue reportado por el periódico Rhodesia Herald. Este avistamiento fue el primer encuentro del que se sabe sobre el Kasai Rex, pero no fue el único. A principios del año de 1933, un grupo formado por 5 cazadores, entre ellos un reconocido traficante de marfil, se dirigieron al Valle de Kasai para cazar a la criatura denominada Kasai Rex, bautizado así por el periódico Rhodesian Herald, que creyeron era un cocodrilo gigante y que cazarían para vender su piel a buen precio. Investigaron el mismo pantano en el que Johnson había estado el año anterior y pudieron divisar una enorme cola color rojo que asomaba, para después escuchar un rugido y ser sorprendidos por una ola de fango producida por la enorme criatura que comenzó a atacarlos, por lo que finalmente abandonaron el área. Todavía en 1950 la caza no era considerada un delito. Robert Henderson era un cazador y un experto zoólogo que poseía las cabezas de más de 100 especies de animales. En ese año tenía planeado viajar a las selvas del Congo para poder cazar a las especies más exóticas que pudiera encontrar. Pero sus planes se retrasaron debido a la muerte de su esposa. Un año después, en 1951, Henderson logró emprender su tan anhelado viaje justo al Valle de Kasai. Fue recibido por el pueblo Mutombo La Mata y con la ayuda de algunos de los nativos inició su viaje de cacería.
Originalmente se tenía planeado que esta aventura durara 6 días, pero pasaron más días de lo esperado y Robert junto a su equipo no regresaban. Un equipo de rescate se organizó e inició la búsqueda. Al principio encontraron los restos de un campamento, por lo que intuyeron que fue el primer descanso que tuvo Robert. Varios kilómetros después, adentrándose más en el valle, encontraron una escena bestial. Un campamento destruido apareció en su camino, y alrededor de este se encontraba una verdadera masacre. Los restos de los nativos que acompañaron a Robert estaban dispersos por todo el lugar. De este último, solo lograron encontrar uno de sus antebrazos junto a una mano. Tras una investigación sobre el caso, concluyeron que habían 2 hipótesis que tenían que explicar lo sucedido. La primera, y la que fue más aceptada, decía que algún grupo de traficantes de marfil los había encontrado y decidieron acabar con ellos. Pero la segunda hipótesis resulta más impactante, puesto que se encuentran detalles muy inquietantes. En algunos de los restos encontrados, parecía como si una bestia gigante les hubiera arrancado las extremidades, las hubiera mordido y luego escupido. Una de las armas de Robert que se encontraron mostraba que había sido disparada como si este cazador experimentado estuviera defendiéndose de algo muy peligroso. Incluso se encontró una cabeza aplastada como si un enorme animal le hubiera pasado encima. El equipo de rescate estuvo de acuerdo en concluir que algo enorme y pesado había avanzado sobre ellos en el campamento. ¿Será que el Kasai Rex fue el responsable de todo este desastre? Desde estos 2 casos no ha habido alguna mención nueva sobre el animal. Lo que sí se sabe es que si se trata de un dinosaurio, este no sería un tiranosaurio, puesto que esta especie nunca llegó a habitar los territorios del continente africano. Aunque toda la descripción del Kasai Rex parece concordar con uno de los terópodos más temibles, el llamado Carcharodontosaurus. El Carcharodontosaurus fue uno de los principales depredadores en África durante el Cretácico, el cual competía con algunos otros dinosaurios y curiosamente tendía a vivir en los pantanos, tal y como los relatos del Kasai Rex indicaban. De alguna forma, esta especie de dinosaurio logró vivir hasta nuestros días. ¿Podrá ser cierto? Esta hipótesis se vería respaldada con las historias de otros críptidos que tienen en común ser animales que viven desde la prehistoria. En cuanto a las evidencias fotográficas, una de estas donde se ve el Kasai Rex devorando a un rinoceronte fue tomada por John Johnson. En cuanto a la segunda fotografía, se desconoce el autor original. Algunos la atribuyen a Robert Henderson. De todas formas, estas fotografías nos recuerdan más a un lagarto monitor pasando frente a la cámara, por lo que la mayoría de criptozoólogos no las consideran como reales. El Kasai Rex es uno de los críptidos más temibles e interesantes que existen. Es una lástima que haya tan poca información sobre esta bestia, puesto que de alguna forma es parte de la historia mítica del Congo. Nuevamente es en África en donde encontramos las historias de estos saurios. Puede ser porque en aquel continente todavía hay regiones inhóspitas, o también porque las leyendas y las historias son más comunes de encuentros con animales salvajes. Si les gusta la criptozoología, suscríbanse a este canal, pero denle clic a la campanita para que les llegue la notificación de cuando suba el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video de Criptozoología Oxlack.